Parlaré gamero cívico. Conforme le he dicho, seré obligado, Parlaré, a vender a Luis Gamero Cívico la ganadería que solamente la había tenido 10 años. ¿Y por qué se ve obligado a vender si está gozando de las mieles del triunfo? Pues vamos a puntualizarlo. Todo fue por un problema de faldas. Fernando Parlaré tiene por amante a la cupletista Consuelito Hidalgo, y esta cupletista a la vez coquetea con Joselito el Gallo. Cuando Fernando Parlaré se entera, y la casualidad que en Bilbao, en un hotel, lo ve salir de la habitación de la cupletista, desde los bajos del hotel, por el hueco de la escalera, le tira 2 tiros a Joselito, con la suerte de que mientras lo cogen y Joselito se echa para atrás, los 2 tiros ni siquiera se le acercan. Entonces José se asoma por el hueco de la escalera y le dice: esto te costará vender la ganadería. Y junto con Juan Belmonte, que a todo lo que él dice está conforme, boicotean a Fernando Parlaré y se ve obligado a vender. Debido a ello, José rompe con esta cupletista, pero es cuando se echa también como amante a la argentinita, rompiendo con ella su lío de faldas, cuando entabla relaciones formales con Guadalupe de Pablo Romero. Pero esto ya es otra historia. Al comprar Luis Gamero Cívico la ganadería, la mantiene unos años, y a su fallecimiento la ganadería se divide en 4 partes, porque esta quinta no cuenta, porque ahora se lo contaré. La parte de Juana Gamero Cívico la compra Juan Domínguez Delgado, y a él Samuel Flores, que Samuel Flores tiene una veta de reses procedente de lo que es Urcola. Según el actual Samuel Flores, eso está sorbido, pero en Samuel Flores se da la variedad de salir muchos toros cornalones, mientras otros más acapachaditos y más del gusto, conforme ahora veremos. Otra de las ramas, la de Manuel Gamero Cívico, la compra posteriormente los hermanos Blanco, porque la de Luis también la compra los hermanos Blanco, y a ellos Domingo Ortega y Clemente Tasara. Domingo Ortega une las 2 partes y se queda como único ganadero, y en la otra que queda es la de José Gamero Cívico, que la compra la mamie de Clairat. Pero aquí queda una, y es que los herederos se pasaron de listo. Se reservaron las 50 mejores vacas y 2 sementales, y a la vuelta de unos cuantos años amanecen lidiando con el nombre de Torre Abad. Los que habían comprado anteriormente entran en pleitos y obligan a que estos herederos tengan que vender esa porción de la ganadería. Lo más normal y justo es que estos señores hubiesen vendido a los compradores, pero no se fue así. Y entonces estos le venden a Juan Belmonte y a Guardiola Fantoni, que es lo que posteriormente fue lo de Guardiola Soto. Parlaré Gamero Cívico, rama de Samuel Flores. Son toros que, como sus hermanos de línea parladeña, tienen la papada desarrollada, algo caídos de los cuartos traseros, están bien enmorrillados y tienen poca altura hasta la cruz. Esta es la línea que yo digo que pertenece más a Gamero Cívico, y esta es la que yo, para mí, traen genes todos aquellos de Urcola. Son toros de pitones más bien puestos, y siendo muy frecuentes los acapachados, conforme hemos visto antes. Suelen salir también algunos cornicortos.
El color del cuerno blanco con una guía o pitón muy negro y brillante conforme se les ve aquí. El pelo, los negros, mulatos, castaños, ojinegros, retinto, colorado, ojo de perdiz, listones y chorreados. En la plaza se comporta con una mezcla de nobleza y temperamento, características de las ganaderías enrazadas que permiten el triunfo de los toreros, todo ello debido a la seriedad en su selección. Gamero cívico, Domingo Ortega, una derivación a mi amigo ya fallecido Luis Frías. Domingo Ortega, conforme he explicado, se compra la parte de su cuñado Clemente Casada y unifica las dos ramas. Pero Domingo Ortega fallece y lo compra todo lo que es el ganadero actual Domingo Hernández. ¿Por qué pongo la derivación Luis Frías? Porque de Domingo Ortega surge lo de Luis Frías por línea recta, y lo Domingo Hernández lo que hace es hacer un trato con Juan Pedro Domecq y le pide 2 sementales y la cesión durante 4 siguientes años más de sementales, y a cambio él le cede el hierro de Parladé, que era el que tenía Domingo Ortega. Entonces, a raíz de ello, Juan Pedro Domecq crea su nueva ganadería de Parladé. Por eso lo de Domingo Hernández es vacas de Domingo Ortega con sementales de Juan Pedro. Ya cambia entonces la morfología. ¿Cómo era en este caso lo de Luis Frías? Pues son toros conforme lo vemos aquí. Esto es un precioso utrero en que, por ser una línea parladeña, tienen la papada desarrollada y son algo caídos de los cuartos traseros. Tienen, como todo lo que es la línea parladeña, poca altura hasta la cruz. Son de pitones bien puestos, aparecen también los acapachados y vuelven a pasar con otros. Son cornicortos algunos de ellos. El pelo, como se suele dar en la línea parladé, los negros, los mulatos, los ojinegros, y en la plaza suelen ser una mezcla de nobleza y temperamento. Todo ello debido a la seriedad en su selección. La línea de la mamía de Claridad son iguales en todo que lo de Domingo Ortega, con la diferencia característica que son bastante cornicortos y pobres de cara, cosa poco frecuente en lo que es Parladé, pero es una ganadería que está casi desaparecida. Estirpe Saltillo. Vamos a ver. De las 5 partes que se divide el árbol genealógico de Vista Hermosa, la parte de Salvador Barea es la que da origen a Antonio Rueda Quintanilla, marqués de Saltillo. Pero vamos a quedarnos aquí en Picabea de Lesaca, porque este personaje tiene un punto interesante de que hablar. La familia Picabea es originaria de Lesaca, donde tienen un solar en el reino de Navarra, y en su escudo de armas figura un toro con una campanilla de plata pendiente del cuello mediante un collar de oro. Y a mediados del siglo XVIII, Juan Picabea, padre de Pedro José Picabea de Lesaca, decide probar fortuna en el sur, y con la parte que le corresponde de los bienes, una punta de ovejas y algunas reses de casta navarra, se instala en la región de Utrera. Se tienen noticias que en el año 1795 Juan Picabea lidia en la maestranza 3 toros, y se supone que son de casta gijona. A Juan Picabea le hereda su hijo Pedro José Picabea de Lecasa, el cual a las reses
de origen navarro, le agrega la vacada que le había comprado a Ignacio Martín en el año 1827. Pero Pedro José Picaret de Lequesaca, para que vean ustedes cómo había esta familia prosperado, es intendente de los ejércitos reales. Luego fue consejero supremo sobre impuestos y posteriormente tesorero, pagador general de guerra en representación de su majestad el rey. Fue elevado al rango de comendador de las órdenes de Carlos III y de Isabel la Católica y terminó siendo alcalde de Sevilla. A raíz de ello, cuando compra la ganadería. Como ven, él es uno de los que vende una de las partes en que se constituye el encaste Murube, mientras que las otras es la que sigue a San Marqués de Saltillo, porque a su fallecimiento su esposa Isabel Montemayor, que es quien hereda, sigue con la ganadería, pero a ella le hereda su hijo José, quien es el que decide vender a Antonio Rueda Quintanilla, que es el sexto Marqués de Saltillo. Esto es interesante. El inventario de compra consta de 1.376 cabezas, de las cuales un tercio de ellas es de pelo colorado, el resto negros y cárdenos. El marqués no le gusta el pelo colorado y el negro muy poco, y empieza a eliminar reses hasta que se queda solo y exclusivamente con el pelo cárdeno. A ser un pelo dominante se va multiplicando la ganadería y así llegamos hasta Saltillo. Es un toro de hechuras tan finas que le hacen parecer terciados, con una embestida temperamental y brava, lo que no quita para que posean nobleza. Tiene la cara de listo, con ojos vivos y agresivos, el hocico afilado, lo que se denomina hocico de rata. Son degollados de papada, lomo recto con poco morrillo, tocado de pitones, y esto es un término medio entre cornivuelto y cornipaso. Las patas menudas. Algunos tienen la cara rizada, el pelo negro entrepelado y el cárdeno, con predominio de este último, y todos estos rasgos le dan una personalidad muy acusada con respecto a otras estirpes, castas y razas, haciéndolo inconfundible. En pantalla tiene usted una preciosa novilla. De Saltillo hay una, podríamos decir, hay una jugada muy fea por parte del Marqués de Saltillo, porque el Marqués de Saltillo era un tunante, y viene a través de una recomendación de Ricardo Torres Bombita, viene Antonio Yaguno, un ganadero mexicano, y este tunante del Marqués lo reta en una partida de juego para echar la noche, pero la intención del Marqués es quedarse con el dinero que trae el mexicano y no venderle una res. La fatalidad del juego hizo que el Marqués de Saltillo perdiera esa noche, o es que Antonio Yaguno era más listo que él. El caso está que pierde todo el dinero y se juega las reses que le tienen que vender a Antonio Yaguno. Gana el mexicano, Antonio Yaguno, y como nobleza obliga, al día siguiente a romper el día en la finca. Yaguno tiene que elegir las vacas y los sementales que a él le gusten. Llega la hora de hacer el apartado y el mayoral no llega, no está, estará enfermo, estará recuperándose de la juerga de la noche anterior, en fin, pero hay que ir a separar el ganado. Conforme va señalando el número de vacas, el Marqués de Saltillo va pegando respingos. ¿Será casualidad que este se está llevando lo mejor que tengo? Y cuando llegan a los sementales, marca los 4 mejores sementales y de más confianza que hay en la ganadería. Y así lo mejor de Saltillo
se fue a México. Esta es una representación del toro saltillo que hay en México. Del Mayoral dicen que lo vieron embarcar a las 7 de la mañana en el puerto de Cádiz a rumbo desconocido. Piensen ustedes lo que pudo pasar. La estirpe Santa Coloma. El conde de Santa Coloma compra al marqués de Saltillo reses. De la línea de Eduardo Ibarra, a través de esta línea ibarreña, compra reses, las junta y forma su estirpe. Nos referimos con ello a una de las estirpes más genuinamente bravas de cuantas existen, porque si los Miura son los toros de más personalidad, los Murube son los de más clase y los Santa Coloma los más bravos. El toro santacolomeño es vibrante como ninguno, ardiente en la pelea hasta perder la última gota de sangre, pujante en todo instante y a una codicia con alegría y temperamento con nobleza sin ninguna sosería. En ello, conforme han visto ustedes, convergen dos vertientes, las más puras de la casta vista hermosa, los saavedreños de la línea Ibarra y los lesaqueños de la línea de Saltillo. Tan es así que dentro de la misma ganadería se llevan por separado una y otra línea y una tercera en la que coinciden ambos, que lo vamos a ver. Los de pelo negro más ibarreños, los de pelo cárdeno más saltilleros, y en los entrepelados la confluencia de las dos estirpes. Estos entrepelados suelen dar excepcional lidia, no siendo extraño ver algunos luceros y girones. Es un toro con mucha viveza, tiene la cara de listo, los ojos saltones, cabeza bien encornada, pero habiendo muchos gachos, lomo ligeramente ensillado y bien proporcionado de línea. Son toros que hay que medirles mucho en la embestida, no hay que ahogarlos y es conveniente perderles paso, porque suelen acordarse de lo que se dejan detrás, repiten mucho las arrancadas y da la sensación al público de ese peligro de verdad que tiene el toro bravo.